Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Paloma y bueno, hoy vengo yo a hablarles en este 5 a las 5. Nuestro tema de hoy es el Cordero de Dios. Quiero hablarles un poquito sobre el tema. Nuestra primera pregunta y la pregunta base de este video es ¿por qué Dios estableció un cordero en el Antiguo Testamento? Para cubrir el pecado. Lo estableció para cubrir el pecado. Pero, ¿por qué? Bueno, recordemos en el Edén, en el jardín del Edén, que Adán y Eva pecaron. Y ese pecado automáticamente trajo separación entre Dios y el hombre. Dios en su justicia, porque tenemos un Dios justo, no podía pasar por alto ese pecado, porque el pecado tiene que tener una consecuencia. Pero, siendo un Dios misericordioso de igual manera, misericordioso con nosotros, su creación, nos dio un camino de reconciliación, y ese camino de reconciliación es el Cordero. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios establece varios animales como sacrificios, y entre ellos está el Cordero. El Cordero específicamente es un símbolo de expiación, un símbolo de purificación. Lo podemos ver en Levítico 17:11, que dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Dios no se complacía en la sangre de los animales, pero sí era una figura temporal y una sombra de algo que venía, de algo mucho mejor, ¿ok? Cada vez que un sacerdote ofrecía un cordero, estaba señalando una verdad espiritual. ¿Cuál es esa verdad espiritual? Sí, el pecado requiere muerte, pero también hay esperanza de redención a través de un sustituto. Ahora, rápidamente, ¿qué significa el cordero? El cordero representa pureza y sustitución. ¿Por qué pureza? Porque tenía que ser sin defecto, simbolizando la perfección. Eso lo podemos ver en Éxodo 12:5. Recuerden que Dios establece que tiene que ser un cordero sin mancha, sin defecto, y de sustitución porque moría en lugar del pecador. Uno de los ejemplos más claros lo podemos ver en Éxodo, cuando Dios quiere sacar a su pueblo de Egipto y una de las plagas es la muerte del hijo varón, el mayor, el primogénito, y les dice que cada familia tiene que sacrificar un cordero y que con su sangre tienen que pintar en la puerta de su casa, y las casas que tengan sangre, pues no habrá muerte, y en las que no haya sangre habrá muerte. Donde había sangre había salvación, ¿ok? Ahora, ¿cómo se relaciona el cordero con la crucifixión de Jesús? Bueno, podemos ver que Juan el Bautista lo dijo claramente: he aquí el Cordero de Dios. Jesús es el cumplimiento total de todo lo que el Cordero simboliza en el Antiguo Testamento, completamente. ¿Por qué? Primero, es inocente y sin pecado. En 1 de Pedro 1:19 dice que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús vino a la tierra, se hizo hombre. Sí, era Dios, y sí, vino como Dios, pero también vino en forma de hombre, vino en carne, en sangre, en hueso, y aún así se mantuvo limpio de pecado siempre, nunca pecó. Él no tuvo mancha, él siempre fue perfecto. El sustituto perfecto, ¿por qué? Porque Jesús tomó nuestro lugar. Él no solo cubrió el pecado como lo hacían los corderos, lo hacían los sacrificios antes, sino que lo cubrió para siempre, lo quitó de una vez por todas. Y su sangre nos protege, así como la sangre de los corderos que sacrificaron las familias en Egipto los protegieron. Asimismo, la sangre de Cristo nos cubre y nos da vida eterna. En Isaías 53:7 podemos ver cómo Isaías lo profetizó siglos antes: como cordero fue llevado al matadero. Jesús no se defendió, no resistió, se entregó voluntariamente para salvarnos. Y bueno, entonces, en conclusión, sabemos que hoy ya no necesitamos sacrificar ningún cordero ni llevar nada al altar, porque ya fue ofrecido. Jesús fue el cumplimiento total de todos esos sacrificios y ha sido el sacrificio mayor, y nunca va a haber algo más grande. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como sacrificio? Entregar nuestra vida por Él, vivir para Él y seguir predicando su palabra y aprendiéndola. Gracias, chicos. Bye.